Hola, hola, mis queridísimos y curiosos espectadores, sean bienvenidos una vez más a este su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y por supuesto, listos para la bomba que les tengo preparada el día de hoy. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y que ha hecho que muchos corazones latan con más fuerza de lo normal. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Kerem Bürsin, y de unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos del mundo del corazón. Agárrense fuerte porque este vídeo viene cargado de emoción, intriga y, quizás, hasta un poco de drama, que a todos nos encanta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si llevan tiempo disfrutando de nuestro contenido pero todavía no se han suscrito, les invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán, ya que aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas, los chismes más candentes y las reflexiones más interesantes sobre sus celebridades favoritas. Así que hagan clic en ese botón de suscribirse y únanse a esta gran familia de chismosos profesionales. Además, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, con todo listo, vamos a la carne del asunto. Como les decía, hoy el protagonista es Kerem Bürsin. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una piedra y no lo ubican, Kerem es un actor turco increíblemente guapo y talentoso, conocido por su participación en exitosas series como Love is in the Air. Pero más allá de su carrera, Kerem ha estado en el ojo del huracán mediático por sus relaciones amorosas, especialmente por su vínculo con la también talentosísima Hande Erçel, su CEO estrella en la mencionada serie. Y es que la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas y comentadas de los últimos años. Sin embargo, como toda buena telenovela, esta relación también tuvo sus altibajos, sus idas y venidas, e incluso su final. Pero, ¿realmente es el final? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. La noticia que nos convoca hoy es una confesión, una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos y que ha revivido la esperanza de muchos de que el amor entre Kerem y Hande no es una historia del pasado. Y es que en una entrevista reciente Kerem Bürsin, sin rodeos y con una honestidad que ha conmovido a muchos, ha declarado: "Hande, mi amor verdadero". Sí, así, tal cual lo leen. Estas palabras, pronunciadas con una carga emocional evidente, han resonado en los corazones de miles de fans que siempre han creído en esta pareja. No se trata de un comentario casual, no es una frase lanzada al aire sin pensar. Es una declaración, una confesión que, desde mi punto de vista, tiene mucho peso. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Por qué Kerem ha decidido hablar ahora y de esta manera? ¿Qué significado tienen sus declaraciones en el contexto actual? Estas son algunas de las preguntas que nos haremos hoy, y trataremos de encontrar respuestas, analizando la situación desde diferentes perspectivas. Para empezar, es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes y por supuesto, amantes. Su conexión era evidente tanto dentro como fuera del set de grabación. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Y es que para muchos de nosotros, eran el ejemplo perfecto de una pareja de ensueño, un romance de película que se hacía realidad. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. La presión mediática, los rumores, las agendas apretadas, todo esto pudo haber afectado la relación y llevado a su separación. Pero a pesar de la distancia y el tiempo, parece que el sentimiento de Kerem hacia Hande no ha cambiado. Sus palabras: "Hande, mi amor verdadero", sugieren que a pesar de todo lo que han pasado, ella sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Y es que, ¿quién no ha tenido un amor verdadero en su vida? Ese tipo de amor que marca un antes y un después, que deja una huella imborrable, y que a pesar de las circunstancias, sigue presente en nuestros recuerdos y en nuestros sentimientos. Ahora bien, es importante aclarar que esta confesión no significa necesariamente que Kerem y Hande vayan a volver a estar juntos. Es posible que Kerem simplemente esté expresando sus sentimientos de manera sincera, sin intenciones de reavivar la relación. Pero para muchos de sus fans, esta declaración es una señal de esperanza, una confirmación de que el amor entre ellos no ha muerto del todo. Y es que el amor, a veces, es como el ave fénix, que renace de sus cenizas. Así que no podemos descartar la posibilidad de
que en un futuro Kerem y Hande decidan darle una segunda oportunidad a su historia. Pero vamos a analizar esta situación con un poco más de profundidad. ¿Qué factores podrían haber influido en la decisión de Kerem de hacer esta confesión? En primer lugar, podría ser simplemente una cuestión de honestidad. Kerem, como muchas otras personas, puede haber sentido la necesidad de expresar sus sentimientos de manera abierta y sincera, sin miedo a lo que puedan decir los demás. Es posible que haya llegado a un punto en su vida en el que ya no quiere ocultar sus emociones y prefiere ser fiel a sí mismo. En segundo lugar, también podría ser una estrategia mediática. Las declaraciones de Kerem han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que sin duda ha beneficiado su imagen y su carrera. Pero incluso si existe un interés mediático detrás de estas declaraciones, no podemos descartar la posibilidad de que los sentimientos de Kerem sean genuinos. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Hande. ¿Cómo habrá reaccionado ella ante las palabras de Kerem? ¿Sentirá lo mismo que él? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación? Estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Hande, por su parte, se ha mantenido en silencio tras las declaraciones de Kerem, lo que ha generado aún más intriga y especulaciones. Algunos piensan que su silencio es una señal de indiferencia, mientras que otros creen que está procesando la información y que tomará una decisión en su momento. Lo cierto es que solo el tiempo dirá qué sucederá entre Kerem y Hande. Otro punto que debemos considerar es el impacto de esta confesión en los fans. Los seguidores de Kerem y Hande, conocidos como Hanke, han enloquecido con la noticia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza y de alegría. Muchos fans han expresado su deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, y han convertido esta declaración en un motivo de celebración. Y es que los fans son una parte muy importante en la vida de los famosos. Su apoyo, su cariño y su lealtad son fundamentales para el éxito de sus carreras. Así que no podemos subestimar la importancia del impacto que esta confesión ha tenido en la comunidad de fans. Ahora bien, vamos a ponernos un poco más reflexivos. Más allá del romance y del chisme, ¿qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, podemos ver que el amor es un sentimiento complejo, que no siempre es fácil de entender y que puede tener diferentes formas de manifestarse. También podemos ver que las relaciones humanas son complicadas, que pueden estar marcadas por altibajos, por errores y por reconciliaciones. Y en tercer lugar, podemos aprender que la honestidad y la sinceridad son fundamentales en cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, amistosa o familiar. Kerem, al confesar sus sentimientos, nos ha dado una lección de valentía y de autenticidad. Y es que en un mundo en el que a menudo nos ocultamos detrás de máscaras y de apariencias, es importante ser fieles a nosotros mismos y expresar lo que sentimos, sin importar las consecuencias. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿O esta confesión quedará solo como un episodio más en la historia de este romance? La verdad es que no lo sabemos. La vida es impredecible y a menudo nos sorprende con giros inesperados. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande ha tocado el corazón de muchos, y que sus fans seguirán expectantes ante cualquier novedad. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí, para contarles todo lo que suceda. Porque, como siempre les digo, aquí no nos perdemos ni un solo detalle. Y es que la vida de las celebridades es como una telenovela, llena de giros, de dramas y de amores. Y a todos nosotros nos encanta seguir estas historias, porque nos permiten soñar, nos hacen sentir y nos recuerdan que al final, todos somos seres humanos con sentimientos y emociones. Y la confesión de Kerem es una prueba de ello. Es una demostración de que incluso las personas más famosas y exitosas, tienen sus corazones rotos, sus esperanzas y sus miedos. Y es precisamente esa humanidad lo que las hace tan cercanas y tan queridas por el público. Así que mientras esperamos a ver qué le depara el futuro a Kerem y Hande, sigamos disfrutando de esta historia, analicémosla y reflexionemos sobre ella. Porque al final, todos podemos aprender algo de las experiencias de los demás, ya sean famosas o personas comunes y corrientes. Y por supuesto, sigamos compartiendo nuestras opiniones y nuestros sentimientos, sin miedo a ser juzgados. Porque como ya hemos visto, la honestidad y la sinceridad son siempre el mejor camino. Y quién sabe, quizás algún día veamos a Kerem y Hande juntos de nuevo, y podremos decir que fuimos testigos de una de las historias de amor más épicas de todos los tiempos.
Y ahora, mis queridos amigos, después de este largo y apasionante análisis, vamos llegando al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan candente. Como hemos visto, la confesión de Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha revivido la esperanza de muchos fans de ver a la pareja reunida nuevamente. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Kerem, la reacción de Hande y el impacto en los seguidores de esta historia. Hemos reflexionado sobre el amor, las relaciones y la importancia de la honestidad. Y en definitiva, hemos pasado un buen rato chismeando y compartiendo nuestras opiniones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de mi compañía. Recuerden que siempre estoy aquí para escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Así que no se queden con las ganas y déjenme saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido e interesante. Así que únanse a esta gran familia de chismosos profesionales y sigamos disfrutando juntos de todo lo que el mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Y ahora sí, me despido por hoy, no sin antes mandarles un fuerte abrazo y desearles un día maravilloso. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Y no se olviden de seguir chismeando, que es lo que nos da vida.